Imagina a un líder joven, apenas 35 años. Un país recién nacido. Un discurso no programado que estremeció a presidentes, reyes y agencias de inteligencia. Aquel día, 30 de junio de 1960, frente a miles de personas, Patrice Lumumba hizo algo que nadie esperaba, dijo la verdad. No una verdad cómoda. No una verdad diplomática. Sino una que quemaba, que denunciaba, que exhibía. Una verdad tan poderosa que puso en marcha una maquinaria internacional que terminaría destruyendo su vida. Y sin embargo, su idea sobrevivió. Hoy te contaré la historia prohibida de Patrice Lumumba, el hombre que se convirtió en el líder más temido del continente africano. Patrice nació en 1925 en una aldea pobre del Kasai. Siempre dijo que su familia era tan humilde que no podía comprar una vela para estudiar de noche. Pero tenía hambre, hambre de aprender. Hambre de entender el mundo más allá del destino que el Congo belga destinaba a los africanos, trabajo manual, silencio y obediencia. Sus profesores misioneros se sorprendieron. Mientras otros niños jugaban, él pedía libros. Y esos libros se convirtieron en su despertar. Lumumba creció escuchando relatos del terror colonial previo, abusos, castigos, saqueos. Comprendió algo que marcaría toda su vida: el Congo no era pobre. Había sido empobrecido. En Stanleyville descubrió una ciudad brillante, solo para europeos. Restaurantes, cines, bibliotecas, todo prohibido para congoleños. Todo, excepto los libros. Patrice devoró todo lo que pudo: filosofía, política, historia de África, lingüística. Aprendió idiomas: tetela, lingala, francés, suajili. A finales de los 40 empezó a escribir artículos, poemas, columnas. Era una voz incómoda, pero incapaz de callar. En 1956 ocurrió el giro inesperado: lo invitaron a Bélgica. Lo trataron como africano ejemplar. Y al regresar, lo arrestaron. Los cargos: desvío de fondos. La motivación real: era incómodo. La cárcel no lo quebró. Lo convirtió en un revolucionario. En 1958 Patrice fundó el MNC, su partido político. A diferencia de los demás, que se dividían por regiones o etnias, el MNC hablaba de algo más grande: un Congo unido. Una identidad nacional africana. Una visión: un país sin tribus, sin amos, sin cadenas. Su carisma explotó. Donde hablaba, arrasaba. La gente gritaba su nombre, los jóvenes lo seguían. Los colonizadores lo vigilaban. 30 de junio de 1960. Día de la Independencia. El rey Balduino pronunció un discurso paternalista. Felicitó a Bélgica. Aseguró que el Congo había sido civilizado. Los oficiales sonrieron. Las cámaras grabaron. El protocolo estaba cerrado. Pero Lumumba lo rompió. Se levantó sin permiso. Caminó hacia el micrófono. Y dijo lo que nadie debía decir: esta independencia no es un regalo. Es un derecho conquistado con lágrimas y sufrimiento. Las sonrisas desaparecieron. Los diplomáticos se tensaron. El mundo se congeló. Lumumba acababa de alterar el tablero internacional. Patrice Lumumba no solo fue un líder político, fue el símbolo de una época en la que toda África estaba despertando. Para entender por qué su figura generaba tanto miedo en Occidente, hay que profundizar en el contexto que rodeaba su ascenso y, sobre todo, su personalidad. Lumumba tenía algo que para las grandes potencias era peligroso: una combinación rara entre inteligencia política, carisma natural y un discurso que resonaba profundamente en el corazón de los africanos. Había líderes nacionalistas, sí, pero pocos tenían la capacidad de encender multitudes como él. Su habilidad para dominar el lenguaje fue clave.
No solo hablaba varias lenguas congoleñas, tetela, lingala, suajili, también dominaba el francés con una oratoria tan precisa y poética que muchos periodistas belgas lo describieron como demasiado brillante para ser fácil de controlar. Este detalle, aparentemente insignificante, lo puso en la lista negra desde muy temprano. En una época en la que los colonizadores esperaban líderes manipulables, Lumumba era un problema. Pocos saben que en 1956, durante su famoso viaje a Bélgica, Lumumba dejó atónitos a varios ministros belgas por su habilidad para debatir sobre filosofía, historia y política europea. Había leído a Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Marx, Fanon, incluso Churchill. Sabía perfectamente quiénes eran sus adversarios. Y eso, para una potencia colonial, era imperdonable. Cuando regresó al Congo, los servicios de inteligencia belgas ya lo estaban vigilando. Documentos desclasificados muestran que su nombre apareció en reportes policiales 2 años antes de que fuese arrestado por presunto desvío de fondos. Su encarcelamiento no fue casual, fue una advertencia. Sin embargo, lo que ocurrió en prisión sorprendió a todos. Lumumba no salió derrotado. Salió más radical, más decidido y con una visión aún más clara de la independencia total del Congo. Algo muy importante para tu video, Lumumba tenía una filosofía propia. No era comunista, no era capitalista, era profundamente panafricanista. Creía que África necesitaba un camino propio, lejos de los modelos occidentales. Esta posición neutral lo puso en la zona más peligrosa posible durante la Guerra Fría. Para Estados Unidos, un líder africano no alineado equivalía a un riesgo. Para Bélgica, significaba la pérdida de acceso a los minerales que alimentaban industrias enteras, uranio, cobalto, cobre, oro, diamantes industriales. Otra pieza clave, el Congo no era un país cualquiera. Era el botín más codiciado del continente. Su riqueza mineral era tan inmensa que en documentos internos, diplomáticos estadounidenses se referían al Congo como el corazón estratégico del mundo libre. La Unión Soviética también lo sabía. Lumumba, sin querer, quedó atrapado entre 2 gigantes. El Congo independiente era un castillo de arena. No había burócratas formados. No había oficiales capacitados. No había estructura estatal. Había divisiones étnicas, hambre, caos y tropas belgas aún presentes. Y en ese vacío empezó la implosión, motines militares. Provincias separatistas. Intervención belga sin autorización. Tropas extranjeras infiltrándose. Europa intentando recuperar control. Y más peligroso aún, minerales estratégicos que alimentaban la Guerra Fría. El Congo era demasiado valioso. Lumumba era demasiado independiente. Lumumba pidió ayuda a la ONU. Le respondieron con burocracia. Desesperado, cometió su mayor error táctico, pidió asistencia a la Unión Soviética. Solo quería armas para defender al Congo. Pero para Estados Unidos, aquello era una amenaza directa. El Congo producía uranio. El mismo uranio utilizado en la bomba atómica. Washington entró en pánico. Bélgica también. Ambos llegaron a la misma conclusión: Lumumba no podía seguir gobernando. Joseph Mobutu, antiguo aliado de Lumumba, vio una oportunidad. Con apoyo económico y logístico de Occidente, dio un golpe. Lumumba fue rodeado, arrestado y silenciado. La ONU no lo salvó. Los aliados africanos no intervinieron. Occidente celebró en silencio. Con el líder neutralizado, las provincias ricas en minerales quedaron nuevamente bajo influencia extranjera. Documentos desclasificados confirman que se autorizaron planes secretos para neutralizarlo. Joseph Mobutu, antiguo aliado de Lumumba, vio una oportunidad. Con apoyo económico y logístico de Occidente, dio un golpe. Lumumba fue rodeado, arrestado y silenciado.
La ONU no lo salvó. Los aliados africanos no intervinieron. Occidente celebró en silencio. Con el líder neutralizado, las provincias ricas en minerales quedaron nuevamente bajo influencia extranjera. Lumumba fue transferido de un lugar a otro, siempre vigilado. Temían que escapara. Temían que hablara. Temían que regresara. Finalmente fue entregado a sus enemigos políticos. Lo que siguió fueron abusos, humillaciones y su desaparición final. El mundo solo supo una cosa: a los 35 años, Patrice Lumumba dejó de existir físicamente. Décadas después, solo un fragmento, un diente, sería recuperado. La desaparición de Lumumba no apagó su idea. Inspiró movimientos en Angola, Ghana, Sudáfrica, Tanzania, Etiopía. Su nombre se convirtió en himno, bandera, resistencia. La pregunta no es por qué murió. La pregunta verdadera es, ¿por qué un solo hombre generó tanto miedo? Porque Lumumba no defendía una ideología extranjera. Ni capitalista. Ni comunista. Defendía algo más peligroso, la libertad real. Y ese concepto, en plena Guerra Fría, era revolucionario. Lumumba vivió solo 35 años. Pero dejó un legado que atraviesa generaciones. Porque las ideas no pueden ser encarceladas, no pueden ser eliminadas. No pueden ser enterradas. Y mientras África siga levantándose, el nombre de Patrice Lumumba seguirá vivo. Si quieres descubrir más historias prohibidas, ocultas y poderosas del continente africano, dale like, suscríbete y activa la campanita. En Relatos del África Prohibida seguimos desenterrando la verdad.